El Partido Verde para mí tuvo el mayor triunfo electoral de toda su historia. De toda su historia. ¿Por qué? Pues porque primero ganó su primer gobierno en San Luis Potosí, un candidato. Después, en la Cámara de Diputados logró el número de diputados que jamás había tenido. En la actual legislatura, el Verde tenía 11. Ahora va a tener 42, prácticamente pues 4 veces más, de 11 a 42. Y se convierte en la cuarta fuerza política porque Morena tiene 199, el PAN 113, el PRI 70 y el Verde 42. Lo que pasa es que esa fuerza, esa cuarta fuerza, ¿sí?, se desvanece por la alianza, es el segundo gobierno, perdón, del Partido Verde, se desvanece. Sí, primero obviamente fue el de Manuel Velasco, con quien voy a hablar ahora. Se desvanece por esta entrega, le decía, a Morena. El senador Manuel Velasco, él fue el primer gobernador del Partido Verde y ahora tiene un segundo gobernador, el Verde, en San Luis Potosí. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín. Le aprecio mucho poderla tener la oportunidad de tener esta conversación con usted. Y antes que nada, quiero aprovechar, aunque es un poco tarde, pero el pasado 7 de junio fue el Día Nacional de la Libertad de Expresión y quiero hacerle un sincero reconocimiento a usted por su destacada trayectoria periodística y a su ardua labor informativa durante todos estos años ininterrumpidos, ejerciendo la libertad de expresión, y a usted y a todo su equipo de trabajo. Gracias, senador, muchas gracias. Manuel, ¿cómo es posible que el Verde se convierta en la cuarta fuerza política de la Cámara de Diputados, lo que nunca pensaron, lo que nunca se había visto, y que además hayan ganado una gubernatura, la segunda, la primera fue la tuya en Chiapas? ¿Por qué votan tanto por el Verde? No lo acabo de entender. Mire, yo creo que en esta elección nadie debe de echar las campanas al vuelo. Lo que vimos mayoritariamente en la mayoría de los estados es que la gente votó por la alternancia, votó por el cambio en las gobernaturas estatales. Predominantemente fueron muy pocos los casos que lograron mantener la continuidad, tanto en las gobernaturas como en las alcaldías. En el caso de San Luis Potosí, la diferencia aproximadamente va a ser de 5 o 6 puntos en el caso de la gobernatura, con el diputado Ricardo Gallardo, que compitió solo por el Partido Verde. Ahí el partido Morena no quiso hacer coalición con él, aunque sí hizo coalición con él en el ámbito legislativo estos 3 últimos años, pero no quiso sostener la alianza de manera electoral. Y yo lo que creo es que en estos momentos hay claros oscuros en la elección, donde muchos partidos pueden festejar triunfos en ciertas regiones, pero también derrotas. Lo que debemos de privilegiar en estos momentos, don Joaquín, es la reconciliación nacional. Debemos de entrar en una nueva etapa de diálogo para construir consensos con todas las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo. Debemos de entender que la contienda electoral ya quedó atrás y que ahora debemos trabajar todos por la unidad de nuestro país. Debemos de entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre mexicanos, que no debemos de seguir en un clima de polarización y de división. Y personalmente yo considero que es un momento adecuado, pero particularmente es lo que hemos privilegiado en el Senado, y ya se verá en esta nueva legislatura cómo van a actuar cada uno de los legisladores. Yo no quisiera hablar por ellos, son legisladores mayoritariamente que ganaron su elección, 30 de ellos, don Joaquín, ganaron su elección por la vía de los votos, y 12 son por la vía de representación proporcional. A ver, senador Velasco, yo coincido, son tiempos de reconciliación y no polarización, pero todas las mañanas el presidente López Obrador le dedica 2 horas a polarizar y a enfrentar al país. Usted sabe que en lo personal yo conozco al presidente desde hace muchos años,
fue amigo personal de mi abuelo, que en paz descanse, de don Fernando Cuello. No tenían una amistad política, tenían una amistad afectiva, independientemente si el licenciado Andrés Manuel tenía cargos políticos o no. Y la postura que yo le estoy diciendo es la que yo creo que le conviene en estos momentos al país, entrar en una nueva etapa de reconciliación, y cuando tenga la oportunidad de platicar con el señor presidente, es lo que le voy a manifestar. Ojalá, pues ojalá te escuche, Manuel. Ahora, ¿el Verde va a seguir entregado plena, total, incondicionalmente a Morena? Yo quiero decirle, don Joaquín, que como usted mencionó el caso de San Luis Potosí, el Verde ganó la gobernatura sin coalición con Morena, y en la mayoría de los municipios del país compitió de manera independiente. Evidentemente hay acuerdos de esta coalición en el tema legislativo de los candidatos que compitieron por esta coalición, y yo no quisiera tomar una postura por ellos. Habremos de platicar con ellos y ellos habrán de tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿no habría que repensar eso? Yo no quisiera ahorita adelantarme, don Joaquín. Yo lo que considero en estos momentos es de que vamos a acabar el cómputo de los votos, y son candidatos que ganaron por la vía uninominal en cada uno de sus distritos en diferentes regiones, y que tienen proyectos muy establecidos de propuestas de campaña, y yo no quisiera hablar por ellos. Ellos tienen independencia propia. Bueno, gobernador, te iba a decir, bueno, senador, y pues tú estuviste muy activo en esto, sobre todo en lo de San Luis Potosí. El domingo yo dije, ¿cómo puede salir Manuel Velasco a las 6:03 de la tarde a cantar el triunfo del candidato verde en San Luis Potosí? Y sí había ganado. Sí, le comento por qué salí a cantarlo, porque contratamos una encuesta de salida con Rodrigo Galván de las Heras, el hijo de María de las Heras, y de acuerdo al tracking que nosotros traíamos, sí hubo un momento que se apretó la elección, pero al final se amplió, y yo di a conocer el resultado de acuerdo al tracking que nosotros traíamos, que fue el de las Heras. Que por cierto estoy viendo acertado. Un reporte, Manuel Velasco, que dice: por irregularidades abrirán paquetes electorales en Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero y Campeche. Se va a ir al conteo de voto por voto, casilla por casilla, en cada uno de los cómputos distritales, pero de acuerdo a las actas que nosotros tenemos en San Luis Potosí, va a haber una diferencia aproximadamente de 5 a 6 puntos. Entonces ya no se abre. Está en su derecho el candidato del Partido Acción Nacional de meter sus recursos legales, y se podrán abrir ciertos paquetes y el conteo de votos, pero nosotros no vemos que se vaya a alterar el resultado, don Joaquín. Bien, senador, pues gracias por contestarme el teléfono. Al contrario, muchas gracias a usted. Que estés muy bien, Manuel. Buenas tardes. Saludos en casa.